Para la mayor parte del mundo es difícil entender cómo los cubanos sobreviven al mes con un salario miserable de $15 que no alcanza ni para empezar. En muchos videos se ha tocado este tema, incluso yo misma hice uno al respecto, pero a raíz de él me dejaron muchos comentarios con dudas y preguntas, así que este video lo vamos a estar tomando como una segunda parte, donde les voy a estar contando qué otras cosas hacemos los cubanos para poder llegar a fin de mes. Hola a todos mis soles hermosos del canal y bienvenidos sean a un nuevo video. Miren, hace poco subí un video acerca de sobre cómo vive el cubano si su salario no alcanza para nada. Y ustedes me estuvieron dejando muchísimas preguntas en sus comentarios de temas que no abordé en ese video. Y es que a ustedes les interesa muchísimo saber de qué vivimos acá si el salario no alcanza para nada. Entonces en el día de hoy vamos a estar haciendo como una segunda parte de ese video y les voy a estar explicando y les voy a estar contando otros temas para que entiendan esto mejor. Ya para nadie es noticia que los cubanos no podemos sobrevivir con nuestros salarios, así que tenemos que recurrir a algunos inventos. Como dije al principio, en un primer video que hice relacionado con este tema, estuve explicando algunos de ellos. Si no lo has visto, te lo estaré dejando por ahí arriba para que lo puedas ver y entender un poco de qué estamos hablando acá. Y en el día de hoy vamos a estar conversando de otras opciones a las que recurre el cubano. En Cuba, trabajar para el turismo era ser Dios en la tierra. La mayoría de los jóvenes que optaban por una carrera universitaria ponían en primera opción licenciatura en turismo. Y a los que no, pues intentaban pasar un curso. La mayoría de las veces pagado por la izquierda, pues este es otro método común para buscar dinero en Cuba. En cualquier cosa que tú trabajes, pones difícil el acceso para que a las personas no les quede otro remedio que pagar para resolver. Pero volviendo al tema, debido a la pirámide invertida que existe en Cuba, un dependiente gastronómico que trabaje para el turismo gana más dinero al mes que un médico o un ingeniero. Luego de la pandemia del COVID-19, el turismo disminuyó muchísimo y todas estas personas se vieron afectadas, ya que muchos lugares cerraron y los reubicaron en otros centros donde no ganaban ni la mitad que antes. Básicamente, todas estas personas que trabajan para el turismo, desde el personal de limpieza hasta un chef, ganan su salario básico, más cumplimientos y beneficios, sin contar la propina y las cosas que pueden resolver en el lugar, sobre todo comida. Eso sí, el trabajo es arduo y muchas veces no tienen horarios de salida fijos. Se los comento por experiencia propia. Otro método que hemos buscado los cubanos para salir adelante ha sido indiscutiblemente las redes sociales. Es válido mencionar que en Cuba aún no existe cultura de esto y muchas personas te ven grabando o hablando a una cámara en público y se extrañan, se asustan o te critican, sin hablar de la censura que existe acá. Sin embargo, cada vez son más los cubanos, sobre todo jóvenes, que nos lanzamos a este mundo hasta hace poco desconocidos para nosotros. Y es que lo hacemos con la esperanza de que a pesar de ser una labor difícil, podamos lograr nuestros objetivos. La mayor parte de las ocasiones es una buena opción para salir adelante, pues siempre pagan un poco mejor que cualquier salario promedio de acá. Miren, la verdad este tema es bastante complicado porque por mucho que se explique es inentendible cómo una persona en Cuba puede sobrevivir con un salario de 2.500 a 3.500 pesos al mes cuando esto solamente se va en un día comprando viandas y comprando vegetales. Entonces evidentemente siempre hay que inventar algo, siempre hay que hacer algo fuera del trabajo porque el salario no alcanza para nada. Tendría que ser, por ejemplo, quizás policías, militares, estas personas que tienen un salario de más de 10.000 pesos al mes
y que además de eso le venden cosas en sus trabajos a precios módicos. Pero las personas que no tienen estos beneficios, incluso médicos que salvan vidas, no tienen estos beneficios, entonces sí tienen que inventar y sí tienen que hacer cosas extralaborales para poder sobrevivir en Cuba dentro del mes. Desgraciadamente, Cuba está politizada, y es que los policías y los militares son básicamente los únicos que logran vivir estrictamente de sus salarios. Primeramente porque no pueden ponerse a inventar otra cosa, pues serían penalizados. Y en segunda, normalmente a estas personas les pagan, como dije, más de 10.000 pesos al mes. Y además obtienen muchísimos beneficios que el resto de la población no. Pero ¿a qué costo? ¿Al costo de defender a un gobierno dictador que reprime al pueblo? En nuestro país, cualquier cosa para ganar dinero es válida. Como les mencionaba antes, básicamente en cualquier sector del Estado que se trabaje, las personas intentan imposibilitar las gestiones para adquirir alguna entrada extra. Es decir, que las personas tengan que pagar por la izquierda. De ahí que el propio cubano machaca al cubano. Por supuesto, también están los negocios particulares o el sector privado. Es válido aclarar que en Cuba absolutamente nada llega a ser totalmente privado. Ni una persona puede tomar todas las decisiones que quiera en cuanto a su propio negocio. Los negocios particulares son establecidos por personas que de una manera u otra consiguieron el dinero para montarlos. Sin embargo, son regulados por el Estado y deben cumplir con muchísimos requisitos que él mismo impone. Por cierto, ya que estamos hablando de esto, he aquí otra manera de buscar dinero: los inspectores. Los inspectores son estas personas que se suponen deban velar porque el sector particular cumpla con todas las medidas. Pero en la mayoría de los casos, como debido a la escasez, las trabas y los problemas cotidianos, esto es imposible. Entonces los dueños de los negocios, cada vez que llega un inspector a su local, lo que hace es darle dinero para que se haga el de la vista gorda, como decimos acá. Y no voy a decir que todos, pero la mayoría de los inspectores quieren serlo debido a esto. ¿Qué es corrupción? Sí, lo es, pero aquí se ha normalizado. La mejor parte de los negocios particulares es que da empleo a una buena parte de la población y en la mayoría de los casos paga un poco mejor que cualquier trabajo del Estado. Por eso, como hemos dicho en otras ocasiones, la mayoría de los cubanos prefieren trabajar en el sector particular. Otra forma bastante común de buscar dinero y que también es un negocio cuentapropista es esto de copiar películas y series para una memoria USB, cosa en la que, como muchos ya saben, también trabajé. Aquí el internet no es totalmente libre, es por paquetes y de hecho son bien caros. Además no tenemos acceso a plataformas como Netflix, Amazon Prime u otras. Pero para ver series y películas, lo que hacemos es llevar una memoria flash o un disco duro a copiar información del famoso paquete semanal, que no es más que toda esta programación que se ve en otros países. Definitivamente, el cubano se caracteriza por salir adelante y dar solución a cualquier problema, menos a su libertad, claro está. Otra vieja profesión que existe en Cuba y en todo el mundo y que aún por supuesto se practica acá es lo que conocemos aquí como el jineterismo, que no es más que brindar favores sexuales a cambio de dinero. Normalmente las personas que se dedican a esto lo hacen con extranjeros y es válido decir que muchos vienen a Cuba buscando este tipo de ofertas. Para muchos cubanos este es un estilo de vida y es la forma que tienen de ganar dinero y salir adelante en un país donde el sueldo no alcanza ni para comer.
Los parqueadores es otro tipo de trabajo reconocido aquí. Personas que están en un lugar, ya sea estatal o particular, y vigilan o cuidan tu vehículo por el tiempo que tú necesites. Por supuesto, también la mayoría de estos parqueos tienen horarios y debes estar pendiente a él. Estas personas ganan una buena suma al día, ya que a pesar de haber una tarifa, casi siempre ellos te dicen que les des lo que quieras, y pues las personas siempre le dan mucho más que la tarifa establecida. Sí. ¿Bien nada? ¿Y tu tablero? Este es el tablero. No, pero me va a hacer después. ¿Eh? Me va a hacer después. Coge ahí, coge ahí, coge ahí. 60, ¿no? Gracias. ¿Qué compró? En los comentarios me preguntaban también acerca de las personas que reciben remesas y viven de la buena vida sin trabajar, supuestamente. Quiero aclarar que la vida en Cuba actualmente es tan cara, la situación está difícil y la inflación es tanta que pueden estar seguros que con una remesa de 100 o 200 dólares al mes nadie puede darse la gran vida. ¿Que ayuda? Sí, ayuda, y mucho, pero es lo suficiente para quizás comer un poquito mejor, no mucho más que eso. Como vimos en el primer video, muchas personas viven de comprar cosas para luego revender, y eso lo propicia la escasez que hay. Pero hay personas que se preguntan, bueno, ¿y de dónde sacan el dinero estas personas para comprar tanto? Hay que aclarar que cuando logran comprar algo en una tienda, dígase por ejemplo un paquete de pollo, no lo venden con una ganancia de 10 ni 20%, lo venden incluso hasta 5 veces su valor original, y las personas lo compran porque no queda otra opción. Entonces con este mismo dinero vuelven a comprar, y es una cadena sin fin, en la que el cubano se enriquece a costilla del bolsillo de otro cubano. Cosa de la cual no culpo al pueblo, sino a un gobierno que ha dado paso a todo este desastre. También hay personas que se dedican a la pesca para luego vender, ya que como muchos saben, en Cuba, a pesar de ser una isla rodeada de agua, el pescado no se ve y el Estado no lo vende en casi ningún lugar. Estas personas para pescar deben tener como un permiso o un carnet que los acredite para realizar esta actividad. De no ser así, pueden ser multados con altas sumas de dinero. A pesar del cubano ser muy ingenioso y muchas veces tener buenas ideas, el Estado dificulta muchísimo la realización de las mismas. Pone cientos de difíciles requisitos en el camino que muchas veces son imposibles de cumplir. Es como algo intencional, para que el mercado informal siga con vida, para que las ganancias por la izquierda sigan existiendo, para que el pueblo cubano siga pasando trabajo y los que no quieran trabajar se sigan beneficiando y vivan contentos y felices, para seguir apoyando unos ideales que no tienen ni pies ni cabeza. Es la única respuesta que le hay. Chicos, y hasta aquí el video en el día de hoy. Y ustedes dirán, Olivia, ¿y de dónde sacaste ese sombrero si tú no habías empezado el video con este sombrero? Bueno, resulta ser que me encontré con unos suscriptores colombianos y estuvimos un rato compartiendo, conversando. Por cierto, un beso bien grande para ustedes si me están viendo, me encantó conocerlos. Y pues bueno, me dejaron de regalo este súper sombrero que me encantó, lo adoré además. Me queda muy lindo. Gracias, de verdad que sí. Entonces nada, hasta aquí en el video de hoy. No olvides dejarme tu like, tu comentario, tu suscripción si aún no estás suscrito al canal. Y nada, espero que te haya gustado. Nos vemos en un próximo video, ¿ok? Un besote enorme para todos y hasta la próxima.